Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el winning, lo que es en ventilación mecánica. ¿Ya? Profesor, ¿qué es el winning en ventilación mecánica? El winning es un proceso que se llama el destete. No es la extubación, no. El winning es un conjunto de procedimientos que nosotros vamos a aplicar para la extubación. El winning son todas las técnicas que nosotros vamos a utilizar previas a la extubación. La extubación es que tú agarras el tubo y lo vas a sacar. Eso es la extubación. El winning son todas las medidas, los cuidados, las preparaciones que tú vas a tener para llegar a una buena extubación. ¿Entendido? Muy bien. Este winning, profesor, ¿quién lo hace el winning? Ustedes. No es el médico fisiatra, no es el neurólogo, no es el residente, no, ustedes hacen el winning. ¿Ya? ¿Y cómo se utiliza eso? Vamos a entender algo. La desconexión de la ventilación mecánica es uno de los procedimientos más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. No me vayas a olvidar. ¿Cómo se inicia? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar, ¿ya? Identificación diaria de los pacientes que pueden ser extubados, ¿ya? Y pueden ser mediante una respiración espontánea. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando vamos a realizar el winning primero, vamos a ver cuáles son los candidatos para colocarles a una respiración espontánea. ¿Me entiendes? ¿A cuáles de ellos, los pacientes, le voy a colocar en CPAP? ¿A cuáles de los pacientes yo le voy a hacer que él está pegado a lo que es un ventilador mecánico? ¿Cuál de esos pacientes tiene la medida necesaria, las condiciones necesarias para que el ventilador ya no le ayude al 100%, sino que el paciente mismo comience a respirar por sí solo? Tengo que ver cuáles son, ¿ya?, las condiciones necesarias. ¿Y cuáles son esas, profesor? Primero, voy a tener que hacer una medición de los predictores para la tolerancia a la prueba de respiración espontánea. Por ejemplo, tenemos el P01, tenemos el NIF, tenemos el TOBI, tenemos el pico flujo de tos, tenemos el test de fuga. Son todos estos los predictores, los cuales yo tengo que sacar, ustedes tienen que sacar, para decir, sí doctor, lo extubamos. ¿Entendido? El tobing, esto te lo va a dar la máquina, muchas veces. ¿Y cómo se saca, profesor? Supongamos que no lo sabes hacer. Muy bien, es fácil. Frecuencia respiratoria entre el volumen tidal, pero el volumen tidal siempre va a estar con un 0 adelante. ¿Me entiendes? Por ejemplo, que tu frecuencia respiratoria sea 20 y tu volumen tidal que sea 475, vas a hacer entre 0.475. ¿Entendido? Y te va a salir acá lo que es un valor. Así vas a sacar el TOBI. El P01, el NIF, recuérdate, estos dos se van a sacar en una modalidad espontánea, o sea, en CPAP. El test de fuga lo vas a sacar en la modalidad volumen. El pico flujo de tos, también lo que es en volumen. Pero el pico flujo de tos, ¿qué se refiere? Lo voy a sacar con un volumen control de 500. ¿Entendido? Entonces, todos estos valores yo los voy a sacar, ustedes lo van a sacar automáticamente. Vamos a ver cómo se saca cada uno de ellos. Ahora,
como estamos diciendo, primero vamos a identificar a qué pacientes nosotros podemos llevar a una respiración espontánea, a un CPAP, para luego que nosotros, todavía el paciente va a estar entubado y le vamos a pasar a tubo entero. ¿A qué me refiero? Alucínate. El paciente está con el tubo. Ese tubo tiene un tubo más extenso al que se llama corrugado. Ese tubo extenso, el corrugado, es aquel que se va a conectar al ventilador mecánico. Pero acá hay un tubo, ¿ya? Que el paciente lo tiene dentro. Este se va a conectar al corrugado. Yo desconecto ese y yo le voy a colocar un tubo en T, ¿ya? Es la forma de un tubo en T, un verde, es un tubo en T, ¿ya? Pero ese tubo en T va a estar acoplado a un sistema Venturi, que es un dispositivo oxigenatorio también, a un sistema Venturi que le está dando ya oxígeno. Ya no le está dando a la cantidad que el ventilador mecánico le estaba dando, sino que va a ser a un 30 a un 40%. Y ahí voy a ver si el paciente se acomoda, resiste, o el paciente no se adapta y se cansa. Entonces, todo ese proceso lo hacen ustedes. A todo ese proceso que yo les hago y le coloco el tubo en T, se llama prueba de respiración espontánea. Y luego, la prueba de la extubación. ¿Entendido? Ahora, puede ser que gracias a ello salga un weaning, ya, un procedimiento fácil o simple. Pero, ¿qué pasa? Alrededor del 45% de los enfermos van a precisar una desconexión progresiva de la ventilación mecánica. A veces, para poder extubar a este paciente, se requiere tiempo. No es que se extuba ya, hoy día lo hemos entubado, dentro de 3 días se le extuba. No es eso. ¿Y por qué, profesor? Miren acá. Miren, ¿cuáles son las características que tiene este paciente? Fíjense bien. A este paciente, es uno de mis pacientes, se le extubó después de casi 6 meses. Hemos tenido que batallar con él bastante para que pueda ser extubado. Pero tanto así que casi a los 7, a los 15 días, no podía dejar el ventilador mecánico, que se le tuvo que hacer lo que es una traqueostomía, pero acoplado al ventilador mecánico. ¿Entendido? Entonces, ¿pero por qué, profesor? La atrofia muscular. La atrofia muscular es una de las causas que no te permite extubar a ese paciente. Es uno. Y mira cómo está el diafragma. Está totalmente atrofiado. El diafragma, recuérdate, hay lo que es un predictor que se llama el pico flujo de tos. ¿Qué significa? Que el paciente tiene que tener una fuerza diafragmática y se va a desencadenar como una fuerza tosígena, es decir, que el paciente mismo tose. Pero con un diafragma así atrofiado, él no va a poder toser. ¿Y qué pasa si a este paciente yo lo extubo y no considero lo que es el diafragma? Las secreciones que tienen que salir se quedan estacionarias y él se autoaspira y muere. ¿Por qué? Porque automáticamente este paciente tiene que expulsar las secreciones. Porque no le voy a estar aspirando. No es eso. ¿No entiendes? Este paciente, mira, atrofia, miembro superior, miembro inferior. Pero ¿qué pasa? Creo que te comenté. Hay que ver el estado cardíaco. ¿Por qué? Porque el ion calcio es aquel que se encarga de la contractibilidad cardíaca. Pero ¿de dónde creen que saca? Cuando el corazón se siente que le falta calcio, ¿de dónde saca? De las extremidades. Y por eso que este paciente podría ingresar a un cuadro de osteopenia severa hasta una osteoporosis. Por eso tengo que ver cómo está su corazón, aplicarle también iones de calcio, aplicarle todo ello para que no le falte.
aumentar la fuerza de las extremidades a través de la movilidad temprana. ¿Para qué? Para que este paciente no le jale la fuerza y tenga una fuerza propia a nivel diafragmático y este paciente pueda ser extubado. ¿Entendido? Si tiene atrofia en miembro superior o miembro inferior, hay muchos estudios que refieren que estos pacientes no podrán ser extubados porque el diafragma de donde comienza a jalar la fuerza de las extremidades, pero si las extremidades tienen atrofia, ¿de dónde jala? No hay. Por lo tanto se queda sin fuerza y este paciente es candidato para que lo intuben de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ver con la movilidad temprana. Creo que les comenté, hay uno de los PPTs que habla sobre la movilidad temprana. Y una de las preguntas del examen es sobre la movilidad temprana. ¿Ya? Como dice, mire. El destete es una transición. Mira, alucínate este paciente. Esto que está acá, esto es el corrugado. Mira, el corrugado es este. Y está con su ventilador mecánico acá. ¿Ya? El corrugado. El destete es un proceso de transición, es un paso de que el paciente está intubado a que el paciente llegue a una extubación. ¿Qué es lo que pasa? A este paciente, nunca te olvides, después de una extubación, todavía le tenemos que colocar un soporte oxigenatorio. ¿Y cuál es el soporte? Una cánula binasal. Claro, no le vas a colocar una cánula binasal no sé, a un excesivo litros. Ahora dime, la cánula binasal, ¿ya? ¿Hasta cuántos litros da? 5 litros comúnmente, ¿ya? Si yo tengo de 2 litros, ¿cuánto es su FIO 2? De 2 litros, ¿cuánto es su FIO 2? La fórmula que te enseñé, ¿cuál es? 28%. Si yo tengo de 3 litros, ¿cuánto sería? 32%. No te olvides. 2 por 4 más 20. 5 por 4 más 20. 3 por 4 más 20. Hay un ejercicio también en el examen que tú calcules cuánto es el flujo en toda la cánula binasal. ¿Ya? Mira, es exitoso ya esta extubación si mantiene una ventilación espontánea mayor de 48 a 72 horas post-extubación. ¿Es exitoso? Mira, es exitoso, claro que sí. Si el paciente está en una ventilación espontánea, si el paciente está respirando por sí solo, yo le voy a colocar en tubo en T. Este paciente permanece, no se agita. Claro, no vas a querer una hemodinamia totalmente perfecta. El paciente te va a saturar 94, 95, 97, independientemente de la patología cardíaca o ya sea restrictiva o obstructiva a nivel pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que considerar esto, que el paciente puede saturar 95, 97 y con una frecuencia respiratoria al comienzo va a tener de 25, 26, pero poco a poco tiene que adaptarse el paciente y luego tiene que disminuir. ¿A dónde? A 24, 23, 22, 19, 20, ¿me entiendes? Pero tiene que estar estable a mayor de 48 a 72 horas. Si durante este proceso el paciente comienza a agitarse, no se le extuba automáticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se agita, el paciente ¿qué hace? Una taquimia, taquicardia, puede darse origen también a diferentes otras complicaciones. Por eso, 48 a 72 horas post-extubación. Miren cómo estaba la jovencita y mira cómo está ahora con apoyo de una cánula binasal. ¿Entendido? Pero hay diferentes tipos también de lo que son el destete. Hay un destete sencillo, hay un destete difícil y lamentablemente hay un destete prolongado. Cuando nosotros hablamos de lo que es un destete sencillo, la extubación ya del paciente
se da en la primera prueba, ¿me entiendes? En la primera parte de esa prueba de una expiración espontánea. La incidencia de 30 a 58%. En estos pacientes solo puede ocurrir que se les lleve a una traqueostomía, pero de 6 al 7%, o sea, en menores cantidades. Mortalidad del 0 al 13%, sí, hay un porcentaje de mortalidad también, pero es muy mínimo. Ahora, destete difícil. Fracaso en la primera prueba. ¿Ya? Ole, en primera prueba. Después, recuérdate, si yo le estoy pasando a una respiración espontánea y me fracasó, yo no tengo por qué hacerle de nuevo en ese instante. Tengo que esperar 7 días recién. Antes de los 7 días no se hace otra prueba. ¿Entendido? Si yo le lo coloco en una prueba de esa respiración espontánea y el paciente fracasa, tengo que esperar 7 días para luego hacer otra prueba. Profesor, pero ¿qué pasa si yo a los 2 días comienzo? Recuérdate que ese paciente puede estar agitado, puede estar nervioso, puede estar complicado y por lo tanto complico más el estado de ese paciente. En este destete difícil, la incidencia es del 26 al 40%. Aumenta la posibilidad para que el paciente llegue a una traqueostomía. Lo común es que si nosotros hacemos un buen trabajo, el paciente no tiene por qué llegar a esto, no tiene por qué llegar, pero muchas veces sí llega. Mortalidad del 1 al 11%. Y cuando se da un destete prolongado, fracaso en la primera prueba de respiración espontánea, igualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Incidencia es 6 al 30 y la traqueostomía es más alta, del 10 al 68%. Y la mortalidad es más alta, del 13 al 22%. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen un destete prolongado, tenemos que considerar cuáles son las patologías, cuáles son las comorbilidades que ellos también tienen. ¿Entendí? Porque para que el paciente llegue a un destete prolongado, hasta yo diría que podría ser también causal del terapeuta respiratorio. ¿Por qué? Porque no ha tenido las medidas, no ha tomado las medidas preventivas para ayudar a ese paciente. ¿Por qué? Yo sé que ese paciente está candidato para una extubación, muy bien, pero todavía no se le extuba y yo veo que ese paciente está desarrollando atrofia muscular. Sabemos nosotros que la atrofia se da después de 24 ¿a cuánto? 48 horas. Pero si yo no hago nada, si yo no hago la movilidad temprana, recuérdate, con la movilidad temprana impides atrofia muscular. ¿Entendido? Y tienes que realizarlo, tienes que darle información a este paciente constantemente. Por eso que el trabajo en UCI, ¿cuánto es? ¿Cuánto es que yo me tardo atendiendo a un paciente UCI? En un solo paciente yo me tardo 1 hora y media a 2 horas en un solo paciente. No es como un paciente traumatológico. Tú vas 30 minutos, 40 y acabó la sesión. En un paciente UCI no. Porque tienes que moverle desde el brazo hasta la pierna. ¿Me entiendes? Tienes que disociarlo. Y si es un paciente que tiene un RAS aproximadamente, vamos a suponer, de -1, -2, recuérdate, ahí tienes que tener tus medidas provisorias también. Y tienes que ayudar a este paciente a que también despierte. ¿Por qué? Porque puedo yo bajar todo, puedo bajar el fentanilo, el propofol, todo lo bajo, pero no me despierta ese paciente. ¿A quién llamo para que lo despierte? ¿A quién crees que llamo? ¿Al cuco? ¿A quién? ¿A quién? Al terapeuta físico, al terapeuta respiratorio. Yo le llamo. ¿Sabe qué? Usted, licenciado o licenciada, venga porque yo deseo que usted despierte a estos pacientes.
Y usted, a través de la movilidad temprana, de la información que usted le va a dar, una información de calidad, el paciente va a despertar. ¿Me entiende? Porque para extubarlo, el paciente tiene que estar totalmente despierto. Para que te haga las pruebas para una buena extubación, tiene que cooperarte el paciente. ¿Entendido? Y usted me dirá, profesor, y aquellos pacientes que tienen ACV y tienen una secuela, en esos pacientes lamentablemente ya estamos llegando a una traqueostomía. Ahí vendría a ser un destete difícil o progresivo, porque ya tiene otra implicancia ahí también. ¿Entendido? No es que a un paciente le dio de repente, no sé, se cayó por allí, se complicó algo por ahí, lo intubamos, pero está totalmente funcionable. ¿Me entiendes? Es como un paciente que por ajuste de cuenta lo balearon, pues la bala entró por acá, salió por acá, ya lo intubaron, todo eso, ya está. Pero es funcionable. Ese fue un destete sencillo. Pero si es un paciente mayor, es un paciente de 60, 70 años, si es un paciente con alguna comorbilidad, si es un paciente con lo que es obesidad mórbida, va a ser un destete difícil y va a ser un destete prolongado. Yo te comento que tuve un caso de una jovencita. ¿Cuántos años tenía? Sus 22 años. ¿Ya? Ella hizo lo que es una neumonía. Luego desarrolló una atelectasia. ¿Y qué es lo que pasa? Duró 6 meses. Luego se le extubó. ¿Sabes cuánto tiempo en UCI estuvo esa pobre paciente? 1 año en UCI. Los doctores dicen que 1 año, profesor. Comúnmente el paciente en UCI debe estar semanas o ya 1 mes, nada más. Pero su estadía no se tiene por qué prolongar. Pero hay pacientes, y te vas a dar cuenta, están 6 meses, 7 meses, 1 año. Yo conocí a una profesora de inglés también, que estaba ya casi 2 años en UCI. Y encima hay algunos pacientes que tienen el botón gástrico. ¿Han visto el botón gástrico alguna vez? Es un botoncito que ponen acá al costadito y que no tiene sonda por acá, nada, sino que tiene como una pequeña sonda, agarras y por acá le echas todo para que ingrese al estómago directo. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque se obstruye. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que se obstruye? Que el estomaguito se hincha y se pone duro como tabla, y eso le duele altamente. Hay que sacarle, hay que operarle, hay que limpiarle por dentro. ¿Entendido? Entonces, hay 3 tipos de destete: sencillo, difícil y progresivo, ¿ya? O prolongado. El difícil y prolongado va a depender de las comorbilidades que tenga ese paciente. ¿Entendido? Ahora, cuando llega el paciente a UCI o para un winning o una extubación, recuérdate que tenemos que ver el motivo de la ventilación mecánica, si se ha resuelto o no se ha resuelto. ¿Por qué el paciente lo han entubado? Ya se mejoró, ya no hay ese problema, ya está en proceso está en proceso de resolución, vamos a llamarlo así. Ha mejorado significativamente. Vamos a hacer una evaluación diaria, criterios de desconexión de la ventilación mecánica. En este aspecto vamos a sacar todos los predictores. ¿Entendido? Si tú has sacado hoy día los predictores, no tienes por qué sacarlo mañana. ¿Me entiendes? Debes dejar descansar a ese paciente. Si hoy día, por ejemplo, el PC1 salió mal, esperas un día para que luego hacerlo de nuevo. ¿Me entiendes? Pero en ese proceso tienes que ayudar a ese paciente. Y si tú sabes que el paciente no puede hacer el pico flujo de tos porque tiene que toser y no tiene fuerza diafragmática, no le vas a estar, a ver, tosa usted señor, tosa, si tú sabes que su diafragma está atrofiado. ¿Entendido? Tienes que entrenarlo constantemente para que se contraiga lo que es el diafragma. En este aspecto, ¿ya? Evaluación diaria.
tenemos que ver, ¿este paciente cumple con los criterios? Si me dice que sí, entonces vamos a medir, ¿ya?, todos los predictores. Medición de predictores de tolerancia a respiración espontánea. Cuando tú veas F entre BT, esto significa TOBI. No te olvides, eso es todo. Pregunta de examen de ahora. ¿Qué significa FBT? Esto significa el predictor TOBI. No te olvides, TOBI. Así como de Toby, así como el perrito Toby, ya, ves Toby, ya está. Ahora, si no cumple el paciente, continuar con la ventilación mecánica y la evaluación diaria. ¿Entendido? Recuérdate, Toby. Ahí están los dados. Acá está, mira, dan Toby, así, Toby, ya, muy bien. Ahora, vamos a suponer, este Toby, el Toby, mira, debe ser menor de 105 respiraciones por minuto. Cuando usted lo saca en la ventilación mecánica, debe dar menor de 105. Si este Toby, si esta división de tu frecuencia respiratoria entre tu volumen tidal o tu volumen corriente. Profesor, ¿qué es el volumen corriente? ¿Qué es el volumen tidal? ¿Ustedes han llevado cardiorrespiratorio ya? No. ¿Ustedes qué ciclo están? ¿Séptimo? Ah, séptimo. No, yo estoy enseñando octavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a estos pacientes ya tienen un TOBI, entonces, ¿qué es el volumen corriente? El volumen corriente es la cantidad, recuérdate, la cantidad es el número de inspiraciones y expiraciones en un minuto, ¿me entiendes? Eso es tu volumen corriente. ¿Cuánto es nuestro volumen corriente? Nuestro volumen corriente es 500 mililitros. Ahorita, en este momento, nuestro volumen corriente es 500 mililitros. ¿Entendido? Hay que hablar acá también para no confundirse. Vamos a cambiar de color. Volúmenes, ¿ya? Pero estos volúmenes pulmonares, porque recuérdate que al momento de extubar al paciente, ¿a dónde está yendo este aire? A los pulmones, ¿ya? Hay diferentes volúmenes pulmonares. Tenemos el volumen corriente. Nuestro volumen corriente es la cantidad, ¿ya? Mira, de inspiraciones y expiraciones que usted va a realizar en un minuto. Tomas aire, expulsas, tomas aire, expulsas, ya está. Eso es tu volumen corriente. ¿Cuánto es? 500 mililitros. Muy bien. Hay uno que se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿A qué me hace referencia? El paciente va a tomar aire. Toma aire el paciente. Y luego tiene la capacidad de seguir tomando aire. Hace una inspiración forzada o una inspiración profunda. A ese proceso de tomar aire, de seguir tomando aire después de una inspiración, se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? El paciente va a expulsar el aire. Es la capacidad que tiene el paciente de seguir botando el aire después de una expiración. ¿Me entiendes? Y luego tenemos el volumen residual. Es el volumen que queda en tus alvéolos, en tus pulmones, después de hacer una inspiración y expiración. ¿Por qué es importante este? Es importante para que no colapsen los alvéolos. ¿Entendido? Todo esto yo también tengo que ver en cómo está esto, lo que es el ventilador mecánico. Tengo que ver todo. Tengo que evaluar cómo está el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria. Todo esto tengo que evaluar y fijarme en cuánto están esos valores. ¿Entendido hasta ahí? ¿Han entendido esto, no?
Ya está. Si el TOBI, mira, no me da menor a 105, automáticamente ese paciente todavía tiene que seguir con lo que es la ventilación mecánica. ¿Entendido? Muy bien. Pero si el paciente, yo le saco el TOBI y me da menor a 105, yo le voy a hacer una prueba de respiración espontánea. Y ahí te digo la prueba en tubo entero. Es decir, al paciente le coloco un tubo. Ya, vamos a ver. ¿Vale? Ya. En el corrugado de ese paciente, le saco el corrugado y a ese paciente le voy a colocar un tubito así, un tubo, que se llama el tubo en T. Tiene la forma de un tubo en T. Y en la parte de acá le voy a acoplar un sistema Venturi, que es un dispositivo oxigenatorio. Y este se va a ir acoplado lo que es a un flujómetro. Y aquí yo voy a adecuar 3, 5, 10, 15, 20 y más. ¿Entendido? Y este le va a dar el oxígeno necesario. A esto se llama el tubo en T. Pero ¿qué pasa? Hay una presión de soporte. La presión de soporte lo vamos a poner a 7. Profesor, ¿cómo es la presión de soporte? ¿Cómo puedo entender la presión de soporte? Mira, tú tomas aire, boto, tomas aire, botas. Aquí no hay presión de soporte. Tú tomas aire, botas, tomas aire, botas, tomas aire, botas. No estás llegando hasta la parte inferior. Aquí hay un tope. Este tope te lo está dando el ventilador mecánico. A esto se llama presión de soporte. ¿Entendido? Es un soporte que te da el ventilador mecánico, ya es una ayuda extra que te da para que tú no te canses al momento de la inspiración. ¿Entendido? Si tolera la prueba, automáticamente al paciente se le puede llevar a una extubación. De lo contrario, sigue ya con todo con el ventilador mecánico. ¿Entendido hasta ahí? Ya, no se duerman, chicos, no se duerman. Después nos están preguntando. Criterios utilizados para el inicio de una respiración espontánea. ¿Ya? Despiértate, porque esto es importante para tu carrera. Porque después no vas a saber qué hacer en Moscú. Y yo no voy a estar ahí. Yo voy a estar en dirección. Ahí, sentadito. No te conozco por si acaso. Nosotros tenemos que ver la relación del PAF. Recuerda, este es importante, el PAF. ¿Me entiendes? Recuerda que ¿se recuerdan cuando estábamos en todo lo que es en COVID? ¿Ya? Les sacábamos esto, el PAFI, que es la cantidad de oxígeno que tienen en sangre esos pacientes. ¿Ya? Esta es la presión de oxígeno más el FiO2. Nuestro FiO2 es 0,21, ¿me entiendes? Entonces, este PAFI debe ser mayor de 200. Pero cuando estábamos en COVID, ¿ya? Nosotros sacábamos el PAFI también. Y había unos pacientes que tenían un PAFI de 100, de 99, 98. A esos pacientes, lamentablemente, ya no se les podía intubar. Aunque necesitaban ser intubados, pero por este PAFI muy descendido, no se podía. ¿Por qué, profesor? Porque no iban a soportar la intubación, gracias a la disminución de este PAFI. Porque esos pacientes ya estaban en una hipoxemia severa. Y automáticamente al intubarlo era matarlo. ¿Entendido? No iban a resistir ninguna intubación. El PAFI debe estar mayor de esta cantidad, 200. Esto, recuérdate, la saturación va a depender muy bien de la patología que tenga ese paciente. Debe estar mayor del 90%.
Ahora, puede ser que este paciente esté con 92, 95, 99, normal, pero comúnmente las normas nos dicen que el paciente debe pasar mayor del 90%. No lo vas a extubar a un paciente que tiene, por ejemplo, 88, 89, no, porque al momento de extubación se va a cansar automáticamente y no te va a resistir. Por lo tanto, ahora, también a una respiración espontánea, un FiO2. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un FiO2 de 0,21. ¿Ya? Automáticamente 0,21. Pero ¿qué pasaría acá? Acá me dice que el paciente debe tener menor o igual de 0,40%. ¿Sí? El 40%. ¿Ya? Sí, podemos tener un 40% porque todavía es una inyección de oxígeno que es mediana, no es mucha. ¿Qué pasaría si mi paciente está con oxígeno del 50, 60, 70%? Significa que su requerimiento de oxígeno, su oxigenación de los tejidos es alta. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo no puedo. Mira, este parámetro todavía no es para extubación. Ese parámetro es para hacer la prueba de respiración espontánea, nada más, pero no es para extubación. Para extubación, yo siempre extubo a los pacientes cuando están mucho menores que ellos. Por ejemplo, 25, 30, 35, que esto se puede ya basarse o se puede cambiar por lo que es una cánula nasal, ¿me entiendes? Pero más de eso, no, porque automáticamente me está diciendo que el paciente requiere oxígeno y en alta cantidad. Y además, el paciente debe tener un PIB, ¿ya? Esta es una presión ya al final de la expiración, es menor o igual de 5. ¿Qué pasaría si el paciente tiene un PIB de 8, de 10, de 12? Me está refiriendo que la extensibilidad del pulmón es muy pobre. Ahí me está diciendo que el paciente está haciendo una distensibilidad muy buena, normal, porque la cantidad que le estoy dando es poca, la ayuda que le estoy dando es poca. Pero ¿qué pasaría que acá sea 19, sea 20? Ni te atrevas a extubarlo, porque si tú lo haces, el paciente fallece o lo vas a tener que intubar de nuevo. ¿Entendés? Importante, estabilidad hemodinámica, definida como ausencia de hipotensión clínicamente significativa o que no requiere fármacos vasoactivos. Ojo, se le va a extubar a este paciente, pero no tiene que tener vasoactivos, no tiene que tener vasopresores, ¿me entiendes? Porque esos son aquellos que le están induciendo, por ejemplo, dopamina, dobutamina. Si se va a extubar, ya, según la literatura nos dice, pueden tenerlo, pero ten cuidado, sí pueden tenerlo, pero siempre menor al 5%, no mayor de eso. Ahora, temperatura menor a 38 grados, no vas a extubar a un paciente que tiene fiebre. La hemoglobina mayor a 8. A ver, díganme ustedes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con un cuerpo si la hemoglobina es de 5? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los tejidos? Hay una disminución de la oxigenación. ¿Qué más? ¿Se atrofia? No. Más que se muere. ¿Qué es lo que pasa? O casi sí se muere, ¿no? Pero tiene un nombre. ¿Cuál es? A nivel, estamos hablando a nivel celular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el término? Para decir que se muere la célula. ¿Cuál es? ¿La? ¿Ah?
¿Se muere la célula? Claro. Apoptosis celular. Apoptosis celular. ¿Ya? Apoptosis celular. ¿Y qué pasa cuando hay una apoptosis celular? Hay una muerte celular, muerte de los tejidos. Ojo con esto. Si mi paciente tiene menos de esta cantidad, automáticamente al toque, señor, la familia, ¿dónde está? Transfusión. Hay que hacerle transfusión. A veces 1, 2, 3 veces, porque en la primera a veces ni funciona. A la segunda, a la tercera ya está elevándose algo, ¿me entienden? A hacerle también la transfusión. Y cuando este paciente me disminuye la hemoglobina, 1, puede ser que haya un sangrado interno, o 2, que haya algo que está matando los glóbulos rojos por dentro, ¿me entiendes? Y ver en ese momento qué es lo que está pasando con ese paciente. Nivel de conciencia adecuado. No vas a extubar a un paciente que está con delirio. No vas a extubar a un paciente que no te responde, ¿me entiendes? Vas a extubar, profesor, ¿y qué pasaría con los pacientes cuadriplégicos? ¿Se les extuba o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con un paciente cuadripléjico? Para que seas cuadripléjico, ¿dónde es que debe ser tu lesión? Medular alta. C1, C1, C2, ¿acaso? Ya no te pases, ¿no? C1, C2, te mueres. C2 o C3. C2, C3 te vuelves cuadripléjico, pero lamentablemente en C2 y C3 eres, ¿qué pasa? C2 y C3 automáticamente eres oxígeno dependiente. ¿Por qué? A nivel de C1 y C2 hay que estar el bulbo raquídeo, y sabemos que el bulbo es el centro controlador de toda la respiración. ¿Qué pasa si tú eres C3, C4? También te vuelves cuadripléjico automáticamente, y ahí ya no eres dependiente en forma oxigenatoria, ¿me entiendes? Entonces ahí sí te puedes extubar, pero claro, teniendo bastante cuidado, porque vas a crear secreciones automáticamente, y tengo que ayudarle a este paciente manualmente a que las secreciones suban y aspirarle constantemente. Porque recuérdate que puede tener rezagos diafragmáticos, una tosecilla por allí, pero tú despiértate, y tú haciendo una presión, vibración a lo que se llama propiocepción diafragmática, con eso le puedes ayudar para que pueda expulsar la flema. ¿Entendido? Hay diferentes maniobras que ustedes, Dios mediante, les enseñan a ustedes, ¿ya? O si no, recuerden. Ahora sí, recuérdense. Confirmado. Mi sede ya es sede para ustedes. Entonces, es para que vayan a hacer sus prácticas. Vale, ¿ya? Pero es al otro lado del mundo. ¿Ya? Si quieren, pueden ustedes pedir, ¿saben qué? Pueden ir allá. Entramos a UCI, a todo eso. Yo voy a UCI, a cirugía, hospitalización, a cirugía, quirófano, todo. A todo lado voy. Entonces, si no quieren, se pierden. ¿Me entienden? Muy bien. PAFI, presión arterial de oxígeno, y la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? PIB, presión positiva al final de la inspiración. No te vayas a olvidar. ¿Qué hora tienen? Muy bien, jovencitos. Dejamos un ratito, ¿ya? Y comenzamos la evaluación. Pico flujo de tos. Muy bien. Este pico flujo de tos, que es la fuerza que va a tener este paciente, como dice tos, tu oxígeno, debe ser mayor a 160, ¿ya? Medido en la boca o un valor de tos, ¿ya? Que es también endotraqueal, que es el pico flujo de expiración. Este debe ser mayor de un 60%. Nunca te olvides así. ¿Qué pasó? ¿Entendido? Acá le están colocando, mira, dispositivos, y acá le están colocando, mira, el pico flujo de tos. ¿Me entiendes?
Pero este paciente, recuérdate, no, aquí le están haciendo por la boquita, aquí le están haciendo por la tráqueo. Por la tráqueo. Ahora, había acá, mira, estos son los parámetros de lo que es un ventilador mecánico. ¿Ya? Cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer prácticas o de repente entrar a la UCI, van a ver todo esto. Mira, ventiladores mecánicos, también la curva. Cuando ustedes vean, por ejemplo, acá, vamos a ver aquí, miren, ves acá unas cositas rojas, ¿no? Ya, significa que el paciente está jalando por sí mismo, ¿me entiendes? Miren, la máquina es el blanco, pero lo rojo es acá el paciente. Él está mirando, la máquina, luego toma aire el paciente, lo bota, toma aire no el paciente. Me hace referencia a que este paciente está en espontáneo. ¿Entendí? No está en volumen, no está en presión, está en CPAP, que significa espontáneo. ¿Por qué? ¿Y cómo se da cuenta, profesor, que está en espontáneo? Porque el paciente mismo está jalando. ¿Entendido? Hay diferentes curvas. Mira acá, hay diferentes curvas que también hay. Acá hay una curva que está llevando, se parte y sigue. Miren. Ahora, ustedes ven acá. Viene acá, luego hace esto. Cuando te da estos valores así, ¿ya? Significa que hay fuga. ¿Qué significa? Que el aire se está escapando por alguna parte, ya sea por la tráqueo, ya sea por el tubo, no directamente que está en la boquita, o de repente el conjugado, hay por ahí hay una fuga, por lo cual yo tengo que corregir esto que está acá. ¿Entendido? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Y recuerda algo, estos son los valores, ¿ya? Que están acá, que yo voy a programar en esta máquina. Estos son los valores. Y estos son los valores, ¿ya? Que el paciente me va a dar. ¿Entendido? Acá hay un pico. El pico que es el PIP. Vamos a poner esto para que no se cambie a cada rato. Bien. El PIP, que es este que está acá, recuérdate, siempre el PIP debe ser menor a 20. Significa que el paciente está mejorando, se está estabilizando. Pero si este pico me sale 21, 30, 35, ojo, significa que este paciente no está estable. ¿Entendido? Tenemos acá, mira, el 5.922, mira acá. Vemos acá, esta es la frecuencia respiratoria. ¿Entiendes? Esta es la frecuencia respiratoria dada por el ventilador. Esta es la frecuencia respiratoria que está realizando este paciente. O sea, fíjate algo importante acá. Si yo le he programado al paciente 20 respiraciones, la máquina le está realizando 20 respiraciones. Pero aquí muestra que el paciente hace 22 respiraciones. O sea, ¿cuántas respiraciones hace por sí solo? 2 respiraciones. ¿Me entiendes? Así voy a ir jugando constantemente hasta que se estabilice este paciente. ¿Entendido? Poco a poco voy aumentando. Y voy acá disminuyendo. De repente 20 ya no, sino 18, sino 15 respiraciones. Y el paciente acá hace 19, por ejemplo. Lo peligroso es esto, que yo programo 20 respiraciones y el paciente aquí también hace 20 respiraciones. Significa que se acopló. El paciente, un buen paciente que se está estabilizando es aquel paciente que lucha, ¿me entiendes? Que no se acopla, ¿me entiendes? Si hace 20, no puede tener 20, significa que él mismo se está dejando y que la máquina lo está haciendo todo. ¿Entendido? Y eso no debe ser. El paciente tiene que luchar contra la máquina, ¿ya? Para poder extubarlo también al paciente. Vemos acá, mira, este es el FiO2, es el 0.40%. Es bajo todavía, ¿me entiendes? Por eso que se le puede poner en espontáneo. No se le puede poner en espontáneo cuando es mayor del 50%.
O sea, un FiO2 de 0.50 no se le puede colocar en espontáneo. ¿Entendido hasta ahí? Vemos acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Tienes que borrar todo. Ah, tengo que borrar. El tachito, profe. ¿Este acá? Ese acopló. Se acopló. El paciente está haciendo lo que es una saturación del 100%, mire, y está realizando lo que es una frecuencia cardíaca de 74. Y vemos las ondas que tiene el paciente. Mira, esto es un monitor, ¿me entiendes? Y esto es la pantalla de un ventilador mecánico. No te olvides, esto es el ventilador mecánico, esto es un monitor. Aquí voy a ver la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero eso no queda que en la ventilación también se ve la frecuencia respiratoria y el FiO2, que el ventilador está proporcionando. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Igualmente acá, mira, estamos viendo volumen. Ahora, presión inspiratoria máxima. ¿Qué vamos a entender acá? Es el valor global de la musculatura respiratoria, así como la capacidad para toser y expectorar. A este paciente, valores inferiores a menos 30 centímetros por aula. ¿Me entiendes? Ahora, aquí es la presión inspiratoria máxima. Comúnmente, recuérdate que cuando le vamos a pedir al paciente para que tome aire, es una presión negativa que vamos a tener. Por eso que los valores siempre son para abajo, mira, menos 30%. ¿Entendido? No es positiva porque si no se va hacia arriba, es una presión negativa. Por eso se dice menos 30 centímetros de agua. ¿Entendido? Una inadecuada Pmax nos va a predecir que es un fracaso del destello, pero eso indica que hay una debilidad muscular. ¿En dónde especialmente? En el músculo diafragma. Si tú ves ya que el paciente no llega a ser a menos 30, puede ser menos 30, menos 40, muy bien, pero si no llega a ello, entonces no se le extuba, no se le hace lo que es el procedimiento para la extubación, porque significa que falta trabajar todavía a este paciente, ¿ya? Falta trabajar las partes de las extremidades, especialmente el diafragma, para que pueda toser. ¿Entendido? P01, mira, también es una medición indirecta del efecto que produce la intensidad del impulso nervioso central sobre la musculatura respiratoria. Recuérdate que el P01 refleja el impulso respiratorio, así como la fortaleza de la musculatura respiratoria. Acá le puedo pedir al paciente para que tome aire, para que inspire, pero es una acción voluntaria de él mismo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Ahí me va a dar también los predictores, que siempre debe estar, mira, en los primeros 100 milisegundos, 0,1 segundo. El P01 siempre tiene que estar de 0 a 2. Más de eso no, ¿me entiendes? Valor normal de 0 a 2. Hay algunas máquinas 2,2, 2,5 te puede dar, pero más de eso ya no te da. ¿Entendido? Acá tenemos, por ejemplo, el P01. Mira, el P01, 2,4, 2.2. Cuando hagas estas pruebas, ya, recuérdate, lo puedes hacer 2 a 3 veces, pero te vas a quedar con la tercera. Acá se ha quedado con el segundo. Primero le salió el P01, 2.2. Después le salió el 2.4. Está muy bien este paciente. ¿Entendido? Eso es a través de unas maniobras que se utilizan también con lo que es el ventilador mecánico. ¿Ya? Si me sale bajo el P01, me hacen esa referencia que la actividad inspiratoria muscular no es la correcta.
y por lo tanto tenemos que trabajar con este paciente. Ojo, si el paciente está en proceso de sedación, no le vas a hacer esto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene que estar lúcido y automáticamente él tiene que activar toda la musculatura, ¿me entiendes? Pero si está en sedación, ¿qué es lo que va a activar? Nada. Y te va a salir totalmente un fracaso todo este proceso, ¿ya? Recuerda que estos valores tienes que hacerlo con el paciente tranquilo. No lo vayas a realizar con este paciente si está fatigado, si está ansioso. No se hace eso, porque si no, valores inadecuados. Mira acá, este es un maquet. ¿Qué es un maquet? Este es un tipo también de lo que es una ventilación mecánica. Recuerda que estos maquets, yo me recuerdo muy bien, que casi en la segunda ola aparecieron todos estos maquets, a lo que nosotros le llamamos tabaquera, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que? Estos maquets son ventiladores muy buenos, pero son antiquísimos, muy antiguos son estos que están acá, pero en tiempo de pandemia nos ayudaron bastante, porque los nuevos ventiladores vinieron con tanta tecnología que en verdad no nos servían para nada. Vinieron ellos y para sacar los predictores tenías que descuadrar, tenías que desprogramarlo y luego programarlo de nuevo. Entonces, en verdad, no se podía hacer nada. Así que nosotros dijimos, traigan los maquets, que acá nos da todos los valores y encima nosotros a través con un botoncito nomás y te sacaba el P01 y también lo que es el NIF. Ahora, algo importante que tienes que entender. El P01, el NIF, el TOBI, el pico flujo de tos, el test de fuga, son valores que se tienen que sacar. Pero también recuérdate, no te guíes de eso. Esto es lo que te estoy enseñando, es para que tú tengas lo que es una visión amplia, que lo vas a sacar, lo tienes que sacar, pero no te fijes de eso, porque puede ser que en ese momento el paciente se inspiró con fuerza, el P01 te salió 2.2, 2.5, muy bien, pero luego se agitó el paciente, pero tú como ya tienes ello, ya lo extubas, y luego el paciente después de una hora agitado y tienes que entubarlo de nuevo. Todos los valores buenos no te certifican al 100% que vas a tener una buena extubación. ¿Entendido? Tienes que ver cómo está el paciente, aquellas patologías concomitantes que tiene este paciente. Supongamos que te dé muy bien todos los valores y encima es un paciente diabético. Tú sabes que está en la línea ese paciente. En cualquier momento se va abajo. Entonces, no te guíes mucho de él. ¿Entendido? Porque si te guías completamente, hay muchas veces que nos hemos guiado el paciente con todos los predictores, ok, hemos extubado y cuando el paciente al final no salió, lo hemos tenido que intubar. ¿Pero por qué lo intubaron si todos los valores estaban bien? Es que al final el paciente se fatigó. ¿Entendió? Entonces hay que ver primero, le sacas a los pacientes todos los predictores, ya, después de unas horas o días le sacas de nuevo. Y si eso te certifica, comiénzale como yo siempre hago. Al paciente lo pongo lo que es en espontáneo. Bastante tiempo en espontáneo. Muy bien. Ya soportó extubación. ¿Entendido? Porque si está en espontáneo y no me soporta y se fatiga por ahí, automáticamente este paciente, aunque te saque los predictores muy buenos, no te va a tolerar la extubación. ¿Entendido? Estos son los ventiladores mecánicos que se llaman los MAC. Acá está el famoso TOBI. Mira, es la frecuencia respiratoria entre lo que es el volumen giral, el TOBI. Muy bien. El TOBI, recuérdate, mira, mayor de 105, el TOBI, el 95% de retirado fallaron. En una extubación han fallado. Luego, menor de 105 es exitoso. Oye bien lo que te estoy explicando, para que luego no haya sorpresas. Si tienes alguna pregunta, hazme esa pregunta, para que luego en el examen, cuando se te pregunte, el examen oral, porque el T2 es oral,
Entonces, recuerda, no me estés diciendo, ay profesor, usted no dijo nada, ya te estoy explicando. Es un índice altamente predictivo al éxito, pero no es 100% confiable. Este de acá te dice la teoría, la práctica. Mira, la teoría te dice, sí, con esto de acá lo extubas, pero la práctica clínica, ¿qué me dice? Ten cuidado, porque con este paciente, aunque te dé exitoso todos estos parámetros, ese paciente hoy día está bien, mañana está mal. ¿Entendido? Hoy día está muy bien, mañana que quieres extubarlo está con fiebre. Y tú no sabes por qué. ¿Me entiendes? Hay también algunos estudios ya que hablan también sobre el Tobin. Y acá que me dice, el Tobin fue calculado cuando los pacientes estaban en un modo de respiración espontánea, con PSB, esto es, con la presión de soporte cero, un PIB cero por ese minuto. Fue extubado este paciente, ¿me entiendes? Y de acuerdo a esto me hace referencia que aunque el Tobin sea menor de 105, es útil para el estete. La aplicación del Tobin solo puede inducir a un error a los médicos. Mira, oye muy bien acá. Aunque el Tobin menor de 105, que es un valor óptimo, es un índice útil para el estete. La aplicación del Tobin solo puede inducir a error a los médicos. Acá ya te está diciendo. Es muy útil para una extubación, pero no te confíes de esto. ¿Entendido? Porque si tú te confías y dices, ya, saqué el Tobin, ya lo vamos a extubar, no. Hay también reportes que pacientes se han extubado con Tobin y lamentablemente estos pacientes no han soportado la extubación. ¿Entendido? Recuérdate que el paciente, para poder extubarlo, él tiene que tener toda una fuerza diafragmática acá, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, dime una cosa. ¿Cuáles son los orígenes que tiene, o cuáles son las inserciones que tiene lo que es el diafragma? ¿Dónde se inserta el diafragma? Y acá, igualmente. Este paciente, cuando veas acá, espon significa espontáneo. O puede decir CPAP, es igual. CPAP o espontáneo es igual. El pico, 21, está relativo. ¿Me entienden? El BTE, mira, este es el volumen tidal, 370. Ahora, este volumen tidal, recuérdate que se va a sacar con el peso predicho, ¿ya? Es el volumen tidal, es una fórmula y lo vas a multiplicar por 4 y por 6. Hay algunos que lo multiplican por 6 y también por 8 y sale lo que es pues el volumen tidal. Solo se multiplica por 4 el peso predicho, nunca te olvides, cuando yo lo voy a colocar al paciente patrones protectivos. ¿A qué me refiero eso? Que el paciente está inestable. Si el paciente está inestable, le voy a colocar patrones protectivos. Si el paciente está relativamente estable, no te duermas. ¿Qué es lo que pasa? Yo le voy a colocar por 6 y por 8. ¿Entendido? Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, no te olvides, F flotal. En algunos ventiladores dice eso. ¿Qué es eso? La frecuencia respiratoria. No te olvides, ¿entendido? Ya te estoy enseñando cómo leer lo que es un ventilador mecánico. Igualmente acá, mira, el PIMZ, el TI, el tiempo inspiratorio, y aquí hay algunos ventiladores, mira. Ahora, cuando tú veas en espontáneo, vas a darte cuenta que dice test, presión de soporte. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira la presión de soporte que tiene este paciente. Tiene de 11. Para poder extubarlo, 5, 6, 7, rascando 8. 11 es muy alto todavía.
Entonces, el soporte, la base que le estoy dando a este paciente todavía es muy alto. ¿Entendido? ¿Ya? El PIB es 10. Mira, hasta el oxígeno es 30, es bajo. Todavía es bajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía la presión de soporte es un poco alta. Es 10, es 11. Yo le pondría al paciente para extubarlo 5, 6, 7. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente tiene acá una presión de soporte de 4, de 5? Es tiempo ya de extubarlo de todas maneras, porque de 4 y de 5 significa que no tiene presión de soporte ese paciente. Ese paciente está respirando por sí solo. Significa, y está en espontáneo, y todos los valores están estables. Sin embargo, hay que extubarlo a ese paciente. ¿Entendido? Si es que después de 24 a 48 horas hasta 72, este paciente está estable. Recuérdate algo. Para colocarlo a espontáneo, a CPAP, no es que se me ocurre, hoy día está en presión control, no. El paciente ingresa a UCI y va a ingresar a un modo volumen. No te olvides, modo volumen. Recuerda, pregunta de examen. Ingresa a modo volumen. Luego, cuando ya está en modo volumen, el paciente está más estable. Lo voy a cambiar a modo presión. Ya está. O a lo que se llama presión control. Y luego, cuando ya el paciente está más estable, está en una presión control, recién lo pongo en CPAP o espontáneo. ¿Entendido? Profesor, ¿de espontáneo puede pasar lo que es a presión control? Sí. ¿Y de presión control puede pasar a lo que es a volumen? Claro que sí, si este paciente se agrava. Cuando ingresa automáticamente es volumen, luego presión control y luego es CPAP o espontáneo. Y luego de ahí, ya, Dios mediante, el winning y la extubación. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, ¿qué significa el valor? Dando un soporte oxigatorio de un 70%. ¿Está estable? No lo está. ¿Me entiendes? No se guíen por lo que es la saturación. El paciente está a un 100%, ya, pero está lo que es en espontáneo. Muy bien. Pero ¿cuánto es su presión control? ¿Cuánto es su presión de soporte? Es 15. Ojo, le estoy dando bastante soporte, demasiado soporte. ¿Me entiendes? Cuando yo digo que está estable, cuando está el paciente de repente 98, 97 o 100% y tiene una frecuencia respiratoria de 18, 20, hasta 22. Y cuando tiene una presión de soporte de 8, de 9, está estable ese paciente. ¿Me entiendes? Pero si está con 100% de saturación y con una presión de soporte altísima, ese no me está estable todavía. ¿Me entiendes? Y de ahí, por ejemplo, veo y el paciente tiene lo que es un vasopresor, NORA. Está estable a pesar de que hace un 100%, no lo está. ¿Me entiendes? Todo eso ustedes, a través de la práctica clínica, ustedes lo van a ir aprendiendo. ¿Entendido? Profesor, ¿tiene que estar sin vasopresores para estar estable necesariamente? Tiene que estar sin vasopresores, a menos que tenga un daño medular. Por ejemplo, que tenga una lesión en C3-C4, automáticamente, por la inmovilidad automática, Sí. baja la presión. ¿Me entiendes? Hay pacientes que están yendo bien y por ahí un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, vasopresores porque la presión bajó automáticamente, tenemos que subir. ¿Me entiendes? En UCI, recuérdate que los pacientes, todo paciente que ingresa a UCI es todo paciente que está en riesgo su vida automáticamente. Si no, estaría en terapia intensiva. ¿Me entiendes? En UCI, ese paciente está en UCI porque está en riesgo su vida. Nunca te olvides de eso. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo posible para sacar a ese paciente de ahí. Evitar las traqueotomías. Evitamos. ¿Me entiendes? Pero a veces no es posible. Y nosotros rehabilitamos y sacamos de UCI al paciente con traqueostomía. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta que tenga? Profesor, cuando se le realiza una traqueotomía, o sea, ¿ya queda con eso o normalmente No. si se recupera ya se puede cicatrizar y todo? A ver, lo más recomendable que esté el mínimo tiempo. ¿Ya?
El paciente sale, el paciente va a estar con traqueostomía, debe estar un terapeuta respiratorio ayudándole al paciente para que pueda de nuevo hacer lo que es una respiración tóraco-diafragmática, ¿me entienden? ¿Qué le hacemos al paciente? Movilizaciones, aplexaciones, propriocepciones en todo lo que es el diafragma. ¿Para qué? Para ayudarle a mover todas las secreciones. Una vez que se vacía todas las secreciones, o la mayor parte, ya se le hacen algunas pruebas también al paciente para ver la tolerancia si es que se le tapa, ¿me entienden? Hay unas tapitas especiales, ¿ya? Donde se le saca al paciente y se le coloca la tapita y vamos, y de ahí contabiliza. Este paciente está respirando por la nariz, está respirando, haciendo una respiración diafragmática unos 5 minutos y luego se cansó, ya está. Hoy día fue 5 minutos, mañana son 7 minutos, pasado es media hora, pasado son 3 horas y luego es mediodía, así vas, así vas grabando. Pero en todo ese proceso lo vas, trabaja y trabaja ese paciente, lo trabajas fuerte ese paciente y sale. Una vez que ya no requiera la tráquea porque ya está respirando bien, se le saca. Claro. Y luego acá se queda de repente un hoyito, queda. Por eso que le ponen acá lo que es un esparadrapo, le ponen. Y luego solito la carne crece y ya está. Y de ahí se tapone. ¿Me entiendes? Es un trabajo muy bonito con ellos, ¿me entiendes? Pero tienes que saber hacerlo, ¿me entiendes? De ahí movilizar al paciente, sentar al paciente, hacerle que camine, porque la tráquea no es ningún impedimento para que el paciente se siente y para que el paciente que camine. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Después no me digan, ay profesor, vengo un ratito. Ya los conozco ya. Hay el Maque, el Tony, acá está también. Ahora, la meseta. Es importante sacar la meseta también, ¿me entiendes? ¿Ya? O llamado lo que es el plateo. Recuerda, todo esto se vería mejor en lo que es en la práctica, ¿me entiendes? Lo malo es que acá no hay un ventilador mecánico, ¿me entiendes? Para sacarte el ventilador y para que tú mismo saques cómo se saca el P01, el NIM, cómo se saca lo que es el plateo, todo eso. Todo esto se va a sacar cuando ustedes ya hagan prácticas, ¿me entiendes? Ya sea en un centro hospitalario, ya todo se va a sacar ahí, ¿me entiendes? Ustedes dicen, ¿cuándo haré? Eso depende de ustedes. Si no veo nada, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Aplaudir como foquita? No, ¿me entiendes? La cuestión debe haber algo acá también, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa acá? Mira, supongamos que esto sea la máquina, ¿ya? Tú agarras, pum, le pones, le cambias, está lo que es encipado, lo cambias a, lo cambias a volumen, rapidito, y luego comienzas a organizar y te va a salir todo esto, ¿me entiendes? Tú ves, ¿ya? Cuánto es el índice, ¿ya? Especialmente, y tú vas a congelar. Una vez congelado te sale todo esto que está acá. Y te sale acá lo que es un valor. ¿Me entiendes? Y ahí tú sacas lo que es la, como se dice, plateo o la meseta. ¿Entendido? ¿Ya? De repente usted me dice, profesor, pero no entiendo nada, profesor. Usted está hablando chino, profesor, no entiendo nada. No te preocupes, poco a poco vamos a ir introduciéndonos a esto. Ahí está, mira, la plateo o llamado también la P-plan. P-plan debe de ser plano con un aumento o disminución pronunciado. No debe ser en curva, ¿me entiendes? Significa que lo has tomado mal, ¿entendido? Mantenga la posición durante 2 a 3 segundos, es rapidísimo. El flujo debe ser 4 durante la P-plan. Hay un flujo que le damos al paciente también. La presencia de pequeñas incisiones en las curvas de presión no hace que la meseta sea poco confiable.
Siempre que el trazo de Blas sea plano antes y después de las incisiones, mediante pueda medirse en la parte plana. Me hace referencia, mira, esto es el plateo, esto es plano, ¿me entiendes? No puede medirse, mira, no puede medirse acá así, no puede medirse. Tiene que medirse siempre en una zona plana. Acá, ¿cuánto te sale? 10.5. ¿Entendido? No te preocupes, la máquina mismo es la que te arroja la cantidad. Solamente usted hace la maniobra. ¿Entendido está ahí? Mira, ahora fíjate algo acá importante. ¿Ves estos dientecitos? ¿Ves? Eso sí ves, ¿no? Dientecitos. ¿Ves los dientecitos? Ya está. ¿Qué es lo que pasa cuando tú veas en un ventilador mecánico así los dientecitos? ¿Sabe qué significa? Secreciones. El paciente presenta secreciones. Tú ves cuáles son, mira, estos dientecitos que están acá. Ah, ya. Esa es presencia de secreciones. Nunca te olvides. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Mira, toma aire el paciente por sí solo. Mira, hace esto, porque al momento de hacer esto, cuando tú inspiras, ingresa el aire y mueves las secreciones. No las mueves en la expiración, tú las mueves durante la expiración o no. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor, verdadero. Aunque no sepa, verdadero, profesor. No, recuérdate algo. Cuando tú inspiras, en ese momento que ingresa el aire, mueves todo. ¿Me entiendes? En la inspiración se mueve, bajas, ¿ya? Tomas aire, se mueve. A expulsar, también se presentan las secreciones. ¿Ves estos dientecitos? Automáticamente el paciente presenta, no te olvides, presenta secreciones. Y fíjate algo muy importante. Puedes ir espontáneo o mira acá. PS, SIPA. ¿Qué significa? Espontáneo. Que el paciente está respirando, por lo cual está respirando por sí solo. Pero mira acá, el PIO es 5 y este paciente ya está apto para una extubación, pero tenemos que tener cuidado porque una presión de soporte de 5, o sea, casi nada le está dando aquí el ventilador mecánico. Pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Las secreciones. Si el paciente presenta las secreciones y yo veo que el paciente tiene una fuerza para expulsar las secreciones, automáticamente saco el tubo. Pero de lo contrario, lo tengo que permanecer ahí. ¿Entendido? Porque hay pacientes que yo le gradúo muy bien presión de soporte 5, pero ¿qué es lo que pasa? Por el tubo es la que sale las secreciones y no es el mismo paciente. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración o algo? ¿Hoy día la clase hasta qué hora es? 6, 5 y media. Y me dijo 5 y media. Miren acá. Ahora, miren acá. Aquí hay algo verde, ¿no? Un tubo en T. Esto verde es el tubo en T. ¿Fijan ahí? Esto es el tubo en T. Está fijado, mira. Ya no tanto lo que es el ventilador, sino a esta máquina, ¿me entiendes? Que le está dando oxígeno, ¿me entiendes? Le ponen aquí estas vendas también para que no haya heridas, ¿me entiendes? Pero hay algo importante que tienes que ver. Mira, esta sonda de aspiración, mira, le están sacando las secreciones, pero viene también con sangre. Mira, ¿viste? Está con sangrecita también. Entonces tú tienes que darte cuenta de esto, que posiblemente esa sangrecita sea de la faringe o posiblemente si es sangre viva viene desde los pulmones. Ya tú tienes que darte cuenta de eso también. No puedes mover a un paciente que está botando cantidad de sangre, no puedes moverlo, aunque vean cómo se coloca. Bien. Aquí, recuérdate, aquí es blanco, aquí es rojo, aquí es verde, aquí es negro. ¿Ya?
blanco, rojo, verde, negro. ¿Qué vas a hacer? Esa es, mira, blanco, rojo. Esa blanca con bemba roja. ¿Me entiendes? Esa blanca con bemba roja. Esa negra con ojos verdes. ¿Me entiendes? Entonces tú, ¿no? Entonces tú le colocas así. Tú pones blanca, roja. Esa blanca con bemba roja. Pum, pum. Esa negra con bemba roja. Pum. Ahí está. Le pones. ¿Me entiendes? Y ya está. Y aquí el marrón. Punto. Ya está el marroncito. Ya está. Nunca te olvides. Lo vamos a utilizar eso, ¿ya? Pero, ahora jóvenes, les tengo una tarea. Ay, profesor, pero con esas notas requieres tareas. Ya está de sobra. Ya está de sobra.